Muy buenas noches, cofrades, bienvenidos otro miércoles más a Cofradías, aquí en 7 Televisión Málaga. Una semana en la que todos esperábamos haber pasado de fase, pero la vida es como es. Seguimos en esa fase cero, seguimos con esas restricciones y eso sí, en algunos puntos podemos salir, podemos aprovechar ese horario, esos paseos, ese ir al trabajo, aquellos que pueden, para pasar por el templo, para poder ir viendo nuestras imágenes. Es el caso, como veíamos el pasado domingo y nos anunciaba el párroco de la iglesia de Santiago, el caso de esa iglesia céntrica. Podemos empezar a visitar algunos templos, podemos empezar a ver a las imágenes y sobre todo podemos seguir viendo aquellas que ya podíamos. Yo no sé si alguno de vosotros habéis podido pasar por la plaza del Real Santuario y Basílica de Santa María de la Victoria. Desde hace un par de semanas las puertas del templo están abiertas. La puerta principal, por donde salen los tronos en Semana Santa, que da visión directa a Santa María de la Victoria, nos presenta esa posibilidad de ver a la patrona, ese mayo victoriano, esa fecha en la que además tradicionalmente los malagueños hemos acudido a esa romería, esa peregrinación, mejor dicho, a los pies de la patrona. Hoy vamos a hablar de eso y vamos a hablar de lo importante que es tener cerca a la Victoria, a la Virgen, de lo importante que es poder seguir acercándonos a ese domicilio donde están las imágenes a las que veneramos. Es importante que retomemos ese contacto, por supuesto un contacto no físico, ya hablamos de ello en marzo. La cercanía a las imágenes tiene que ser una cercanía más personal, más íntima, más de pensamiento que un acercamiento físico. Vamos a hablar hoy con Rubén Camacho, secretario de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria. Vamos a hablar de ese mayo victoriano, vamos a hablar de asuntos generales de la hermandad, porque en este mayo estaríamos, como digo, visitando, peregrinando al santuario para ver a la patrona. También vamos a seguir con esa idea de hablar de lo social. Ahora, después del vídeo que vamos a ver, hablaremos con Jaime Moreno para, ver cómo está siendo esa actualidad cofrade centrada en lo social. Vamos a hablar de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, por ejemplo. También vamos a hablar de otra actualidad, que es esa realidad que hemos vivido en los últimos días en torno a la Cofradía del Cautivo, pero con quien vamos a hablar profundamente de esa parte social, de esa obra benéfico-asistencial de las cofradías malagueñas, es con Amalia Gutiérrez, la gerente de la Fundación Corinto, una fundación de la que hablaremos largo y tendido porque es sin duda el gran proyecto de las cofradías con su entorno. Vamos además a recordar que hoy, miércoles, sería un día en el que estaríamos hablando de lo que había ocurrido el sábado en Capuchino. Recordemos que este pasado sábado tendríamos que haber estado todos en torno a la Divina Pastora de las Almas. Pues como no hemos podido estar con ella, como aun las puertas del templo abiertas, aun habiendo visitas, no hemos podido verla en la calle, nosotros vamos a recuperar unas imágenes del Cabildo Televisión, publicadas en las redes sociales por la propia congregación de la Divina Pastora de las Almas, y nos vamos a quedar con la Virgen en la capilla de la Virgen de la Piedad. Nos vamos a ir hasta el Molinillo con la Reina y Madre de Capuchinos.
Después de esas imágenes de la Divina Pastora que nos han llevado a lo que tenía que haber ocurrido este pasado sábado ahí en Capuchinos, nos vamos como siempre a hacer un repaso por la actualidad cofrade y lo vamos a hacer, pues como siempre, con Jaime Moreno desde casa. Muy buenas, Jaime. Buenas noches, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues todavía esperando a ver cómo se suceden las cosas. Me decías antes de empezar el programa que hace unos días el BOE publicaba algo en torno al culto externo. Yo la verdad que no tenía noticias, así que cuéntanos un poquito. Pues publicaba este sábado, si mal no recuerdo, pasado, un Real Decreto donde en el artículo 9, en el punto 2D y en la última línea, aparece de una forma muy breve y muy concisa que se prohíbe el culto externo de cualquier confesión. Y evidentemente esto significa que sine die, es decir, hasta que el gobierno vuelva a entender que es posible el culto externo. Entonces, ahora mismo no cabe ningún planteamiento sobre soluciones futuras a procesiones que puedan estar pendientes en los meses de junio y ya septiembre. Eso, Jaime, podría incluir uno de los temas que vamos a tocar luego, que es ese traslado del cautivo, pero antes vámonos a lo que veíamos hace un momentito, que era esa procesión de la Divina Pastora, una iglesia de la Divina Pastora y Santa Teresa que se abría el pasado fin de semana, además coincidiendo con esos paseos, pues muchos malagueños aprovecharon, hay fotos en las redes sociales, aprovecharon para rendir culto, para acercarse a rezar a la patrona del deporte, una Virgen, la Divina Pastora, que además ha tenido una actividad muy especial en torno a esta procesión en redes sociales, Jaime. Una hermandad más que se suma y que se esfuerza en dar cierta carta de naturaleza y de normalidad a lo que estaba ya previsto en sus reglas y en sus cultos habituales, ¿no? La hermandad, la Divina Pastora retransmitió a través de su web la función que tenía prevista. Y luego, como tú bien has dicho, esa jornada de puertas abiertas, donde, como vemos, se guardaron y se respetaron esas distancias de seguridad, siempre todo desde detrás de la reja. Y bueno, también destacar lo que nos ha llegado a través de redes sociales, de ese rezo a través de la celosía conventual de las clarisas a la Divina Pastora. Efectivamente. Bueno, nos vamos con otro de los asuntos que ha traído cola. Desde finales del mes de abril hasta la semana pasada, teníamos idas y venidas en torno a la ida o no del cautivo a otra sede. Ya la semana pasada hablábamos de esa posibilidad de que fuera a la Iglesia de la Amargura, algo que se daba por hecho desde el seno de la hermandad. Luego José Llamas, el párroco de San Pablo, proponía y disponía esa posibilidad de un oratorio en una segunda planta con acceso por escaleras y ascensor, algo que apenas duró 24 horas. Total, Jaime, que al final el cautivo se va a quedar en San Pablo, pero no sabemos todavía de qué manera se va a proceder al culto, a la vuelta al culto de las imágenes, porque ni hay traslado, que aquí incluso, como te decía, puede influir ese Real Decreto publicado el pasado sábado, como decías, e incluso no sabemos qué va a ocurrir con las demás imágenes de San Pablo. Sí, estamos en el corazón el desenlace, el primer desenlace de una historia bastante rocambolesca, porque lo primero que nos tendríamos que preguntar todos es si era el momento pertinente de iniciar unas obras, por mucho que estuvieran previstas, contratadas o señaladas en el calendario para su ejecución. No sé qué carácter revisten esas obras, si son de extrema necesidad y urgencia o podrían haber esperado. Tampoco sabemos acerca de plazos, al menos yo los desconozco, ¿no? Entonces, a partir de esta decisión, pues se han ido tomando unas soluciones que parece, por los hechos, que ninguna de ellas ha sido acertada, empezando por la del traslado a la Amargura, que decían intentarían hacerlo de una forma muy íntima. Hablar de intimidad y del cautivo es una cosa bastante complicada, juntarla en la misma frase. Aunque el cautivo hubiera salido a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana, hubiera habido un montón de gente dispuesta a presenciar la salida desde San Pablo. Y ya por último, o para rematar esta especie de sainete cultural, el tema de lo de la disposición de las imágenes en la segunda planta en los salones parroquiales, ¿no? de la parroquia de San Pablo. Primero, había dos imágenes que por su volumen no podían permanecer al culto allí, ¿no? Que una era el Cristo de la Esperanza de su Gran Amor y otra era la Virgen de la Soledad de San Pablo.
A esto hay que añadir, bueno, la situación en la que estamos viviendo, ¿no? De confinamiento, de emergencia. Nosotros en nuestra provincia no hemos pasado de fase, estamos en la fase 0, y que allí el acceso era a través de una escalera o un ascensor. Es decir, que cumplir con las medidas, con la distancia de seguridad entre las personas y demás, se me antoja bastante complicado, por no decir imposible. Total. El resultado, Jaime, por lo menos visto desde fuera, como en nuestro caso, para mí ha sido de absoluto bloqueo por ambas partes, de no querer avanzar en alguno de los casos, de querer dar cosas por supuesto. En los dos casos hablo, tanto por parte del párroco como en este caso, que es quien más ha comunicado, la Hermandad del Cautivo. Han querido dar pasos sin consultar a la otra parte, tanto con el traslado como con el oratorio. Me imagino que tiene que haber un importante mar de fondo ahí que no nos corresponde a nosotros valorar, pero que efectivamente, como estabas diciendo, Jaime, yo creo que es la definición perfecta de esta situación. Has hablado de sainete cultural. Así es. A mí me queda ya también la duda de saber o de conocer, porque no se ha manifestado la opinión de la diócesis de Málaga, porque yo creo que el señor párroco tendría que haber comunicado esa decisión que él tomó sobre el culto en esa segunda planta y bueno, darle el permiso o autorización en la diócesis, ¿no? No creo que sea una decisión en este momento, es que en el que estamos viviendo, que pueda tomar el cautivo, el párroco, perdona, de forma unilateral. Bueno, totalmente de acuerdo, pero vamos a seguir hablando de lo que hemos venido hablando todos estos días, que al fin y al cabo es lo que las hermandades ahora están comunicando. Yo me quedo con una acción de este sábado pasado de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, que entregaba a aquellas personas que acudían a supermercados, creo recordar que es Supercor de Mayorazgo, Supermercado del Corte Inglés de la Avenida Andalucía. Bueno, pues por cada kilo de comida se entregaba una mascarilla, además la mayoría, por lo que pude ver en las fotos, de color verde. Una acción en la calle con hermanos que ha seguido todos los parámetros de seguridad, es decir, para estar en la calle como estaban estos hermanos hubo que hacer una solicitud al ayuntamiento, hubo que hacer una lista de hermanos con documentos nacionales de identidad, no se dejó nada al libre albedrío porque no son momentos de hacer eso y en definitiva una acción que empieza a llevar a la calle algo que hemos estado viendo y que sigue apareciendo pues en redes sociales, etcétera, que es ese aumento, si cabe, de la ayuda social y asistencial de las hermandades. Una acción espectacular por el despliegue que requería la misma, tanto la solicitud de permiso, todas las medidas de seguridad que conlleva ahora mismo hacer una acción de este tipo en la calle, y un resultado también espectacular, porque hemos podido ver algunas fotos de todos los alimentos que ha podido conseguir la hermandad para distribuir a diferentes obras sociales y el número y el volumen es realmente espectacular. Decir también que todo esto ha contado con la ayuda de la asociación Aguja Solidaria. Exacto. Que es la que se ha encargado de la fabricación de las mascarillas y bueno, decir que bienvenida y aplaudir muy fuerte esta nueva iniciativa de la Archicofradía del Paso y la Esperanza. Pues efectivamente, y como siempre hacemos este repaso un poquito más rápido a lo que se publica en el canal social de la web de la agrupación de cofradías, donde las hermandades envían la información. Esta acción de la Esperanza no aparece en el canal social, sin embargo ha tenido una repercusión suficiente e incluso yo diría que mayor que si se hubiera publicado en este canal. Hablamos, por ejemplo, de las 60 familias que está atendiendo la Hermandad de las Penas, hablamos de los alimentos donados por una hermandad como mediadora. Jaime, hablamos también del Amor, de Zamarrilla, del Calvario. Estamos hablando de hermandades que no paran, no cesan en su asistencia, y una de las principales beneficiarias de esa asistencia social de las cofradías es algo de lo que hablaremos hoy, es la Fundación Corinto. Sí, vamos a intentar profundizar y saber aún más de lo que ya se publica sobre la labor de la Fundación Corinto a través de las numerosas hermandades, no sé si son 26 el número, que están adscritas a la fundación y que reparten esos bonos de alimentos a través de un proceso administrativo que luego comentaremos. Destacar de todo lo que has dicho, a mí me ha llamado muchísimo la atención cómo ha redoblado los esfuerzos la Hermandad del Monte Calvario. Sí, sin duda. Porque a su labor ya en Corinto ha hecho una campaña de adscripción y de captación de socios para el tema de la caridad y de apadrinamiento de familias.
ha aumentado los donativos tanto para Cáritas como para las adoratrices, las madres filipenses, es decir, una batería de medidas en pro de obras sociales y asistenciales bueno, que dejan en muy buen lugar a la hermandad victoriana, claro, por supuesto. Pues yo me quedo con otra hermandad que en alguna ocasión ya hemos hablado de ella en este ámbito y es pues, probablemente una de las hermandades más humildes que haya en nuestra Semana Santa porque, bueno, están invirtiéndolo prácticamente todo en patrimonio, están pensando en su casa hermandad, etcétera, y esa positiva fijación que la Hermandad de la Mediadora tiene con las Hermanitas de los Pobres. Han donado 250 kilos de alimentos, una aportación económica. Por lo tanto, todo es bienvenido, pero como hemos dicho en alguna que otra ocasión, muchas veces el que menos tiene es el que más demuestra. Lo veíamos con hermandades como Verdad y Sagrario, con pro-hermandades como Verdad y Sagrario. La verdad, Jaime, que son motivo de orgullo. Un verdadero padrinazgo social el que está ejerciendo la Hermandad de la Mediadora con el asilo de las hermanitas, ¿no? Una labor, bueno, pues encomiable como la que realizan todas nuestras hermandades, pero en este caso, al centrarse en un colectivo, digamos, tan recluido, tan poco visible en muchos casos, pues se agradece aún más que haya instituciones o hermandades que se preocupen de lo que tampoco se visibiliza con claridad. Bueno, Jaime, nosotros nos vamos a quedar ahora con tu lanzada. Luego vamos a volver con Rubén Camacho, secretario de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria. Vamos a hablar sobre ese mayo victoriano, vamos a hablar sobre algunos asuntos que nunca pueden faltar cuando hablamos de la patrona. Y luego vamos a cerrar con Amalia Gutiérrez de Valenzuela, que es la gerente de la Fundación Corinto. Tenemos un programa cargadito, tenemos un programa pues interesante y sobre todo aquí seguimos como todos los miércoles, no queremos faltarte. Volvemos en un momentito, seguimos en Cofradías. Buenas noches. El sentido común puede definirse como la capacidad innata para considerar los acontecimientos que se producen de una forma sensata. Se desarrolla con la propia experiencia vital, aunque ya arrastra con nosotros un legado transmitido. Una circunstancia tan imprevista y desgraciada como una pandemia global nos obliga a tomar sólidas y fundamentadas decisiones y evitar siempre empezar la casa por el tejado. Y es que a cuenta de las importantes deficiencias que presenta desde hace años la cubierta de San Pablo y que ya han causado desprendimientos, estaban previstos unos trabajos de restauración de varios meses de duración una vez pasada la Semana Santa y cuyos plazos iban fluyendo de una manera lógica hasta la maldita aparición del coronavirus que ha derrumbado toda normalidad de la sociedad. El sentido común implica para su activación recoger todas las cualidades captadas por los sentidos, considerarlas y tomar una serie de decisiones midiendo la oportunidad de las mismas. No vamos a entrar a valorar lo pertinente o no de continuar con los proyectos de reformas en plena pandemia. Lo que sí podemos apreciar son las consecuencias que tal decisión ha arrastrado, especialmente con las imágenes de la Cofradía del Cautivo, que han pasado en 10 días, comunicados en prensa de por medio, de trasladarse a la Parroquia de la Amargura, a quedarse en un oratorio provisional instalado en los salones parroquiales de San Pablo, en una segunda planta a la que no pueden acceder por su volumen otras imágenes como las del Cristo de la Esperanza en su gran amor de la Hermandad de la Salud o la Virgen de la Soledad de la Hermandad del Santo Traslado. A veces la base del sentido común puede ser muy débil y podemos no poder responder con claridad ante un ¿por qué no? ¿Por qué no pueden acceder a las imágenes los fieles? ¿Por qué no pueden recibir las imágenes el culto y la visita de sus devotos? No parece ser este un caso de debilidad. El sentido común, en su expresión más relajada, también nos invita a dejar de pensar, a tomar desde nuestro aprendizaje adquirido el camino más corto y, sinceramente, este no parece ser el de una escalera de 2 plantas en plena pandemia. El arte, tan perspicaz e ingenuo al mismo tiempo, nos lleva con esta historia hasta el gran lienzo del sueño de Jacob, que pintara José de Ribera, conocido como el Españoleto, en 1639, donde una multitud de ángeles ascienden al cielo y descienden a la tierra mediante una escalera. En la cultura judía, el símbolo del exilio del pueblo, y cada ángel, un destierro. En la cristiana, es la Virgen María la escalera hacia el cielo, y es también Cristo
la escalera que comunica cielo y tierra. Bueno, aquí seguimos en esta segunda parte del programa Cofradías, en este miércoles, donde hablamos del contexto del mes de mayo, un mes de mayo pues sinónimo de mes de María. En el primer bloque hemos hablado de la Divina Pastora de las Almas, de esa procesión que tenía que haberse celebrado el pasado sábado, pero además es un mes en el que las Vírgenes de Gloria tienen mucho protagonismo. También el último domingo, el día 24, saldría la Auxiliadora, hermandad, congregación de la que ya hemos hablado, y por supuesto las Hermandades del Rocío, un mes de mayo, como os digo, muy mariano, que este año, bueno, pues sin las salidas procesionales de estas imágenes, sí siguen teniendo esa importancia en el desarrollo de las devociones en este mes. La Real Hermandad de Santa María de la Victoria celebra cada año las peregrinaciones al santuario. Cualquier alumno de Maristas, por poner un ejemplo, ha ido en este mes de mayo a visitar la Basílica. Todos los cursos se aprovechaba, se iba y se veía a la Virgen. Bueno, no solo los alumnos de los centros educativos, también otras entidades y colectivos de la ciudad de Málaga, hablaremos de ello. Y bueno, todavía queda mucho tiempo para llegar hasta el mes de septiembre y la Real Hermandad todavía no tiene información, porque no la tenemos ninguno de los ciudadanos, sobre qué va a ocurrir para entonces. Por lo tanto, damos por hecho que no vamos a hablar de ninguna posible decisión de septiembre, porque no tendría sentido a estas alturas. De lo que sí vamos a hablar es de la actualidad. Y también nos vamos a ir al pasado con Rubén Camacho, que es secretario de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria. Rubén, muy buenas noches. Buenas noches, Fran. Bueno, Rubén, como decía, vamos a empezar por ese año 2018, año en el que se celebró aquella magna procesión mariana, una histórica procesión en la que se celebraba el 150 aniversario del nombramiento de la Virgen como patrona, el 75 aniversario de aquella coronación en 8 de febrero. Supuso, como era obvio, un punto y seguido, en muchas ocasiones un punto y aparte para bien, un punto de inflexión en la devoción a la patrona, una devoción que, si bien no es pequeña, en aquellos días pues parecía reverdecer algunos laureles pasados. En todo caso, Rubén, ¿qué ecos dejó aquella procesión magna en el seno de la hermandad? Bueno, pues cuando decía lo de punto y seguido, punto y aparte, podríamos decir a lo mejor entre comillas. La verdad que, bueno, los ecos lo pudimos ver todos los malagueños y las personas que vinieron fuera de Málaga. La verdad que aquello fue un revulsivo muy grande y hoy se puede ver en la realidad de la hermandad. La hermandad cambió interna y externamente a raíz de esos acontecimientos. Para bien, no un cambio radical, ¿verdad? La hermandad sigue siendo la misma, la Virgen sigue siendo la misma, pero bueno, aquello supuso un antes y un después, tanto en la devoción externa también como a nivel interno de la propia hermandad. Aquello fue, la verdad que, bueno, pues unos días muy alegres y muy felices. Aquello es momentos para no olvidar, momentos de cercanía. A lo mejor esa cercanía que mucha gente ansía o quiere tener, bueno, pues la Virgen se bajó a los pies de los malagueños, se puso de allí en la capilla principal de la catedral, y quien pudo y quiso, pues pudo ir allí a verla. Indudablemente después, a lo mejor los cofrades nos podemos quedar con la procesión, pero yo a nivel personal me quedo con el día 24 y el día 25, los 2 días del besamano. Solamente había que acercarse allí para palpar lo que es la devoción verdadera de Málaga, porque después, pues sí, el día de la procesión pues es muy grande, hay mucha gente, todo es magnífico, todo muy bien, una procesión que nos gusta a todos, pero la verdadera devoción se pudo palpar allí. Esas personas anónimas
que una a una iban haciendo su cola, se acercaban y a lo mejor es una cosa que queda para la gente que estábamos allí de la hermandad, lo que la gente le hablaba a la Virgen en esos momentos. Claro. ¿Cuántas cosas le decían? Podríamos enumerarla, pero bueno, yo en esos casos son cosas así ya más privadas. Son cosas efectivamente de la devoción particular de cada uno. Y que se acercaban y bueno, aquello fue la verdad que muy fuerte y muy bonito también, muy bonito. Muy buena, Rubén. Buena, Jaime. Yo tuve la suerte de estar en esa cola, porque aunque parezca mentira, fue una suerte poder estar en esa cola tan larga que llegaba más allá del Hospital Gálvez, en algunos casos, por lo menos en el que a mí me tocó, en el tiempo que a mí me tocó de espera. Y bueno, tú lo has dicho, fue lo más. Es verdad que la procesión se lleva ese protagonismo, ese carácter más llamativo, ¿no? Y más cuando tantas dolorosas o tantas vírgenes coronadas salieron a la calle. Pero yo también me quedaría con eso por extraordinario. Todo era extraordinario, pero era realmente sorprendente poder estar delante de la Virgen de la Victoria. ¿Hay algún planteamiento por parte de la cofradía de volver a realizar esta acción, de poder tener otra vez de nuevo, aunque sea en el santuario, no hace falta que sea en la catedral, a la Virgen a los pies para la veneración del pueblo? Bueno, pues fíjate cómo son las cosas. En este año que se han suspendido los besamanos, nosotros siempre, unos días antes de empezar la novena, ya sea en el santuario o en la catedral, cuando la Virgen ha tenido que bajar por temas de fecha, una semana antes de que empiece la novena, porque la novena empieza un domingo, empieza un sábado, la Virgen tiene que bajar varios días antes. Entonces esos días, tanto en la catedral, como decía, como allí en el camarín, la Virgen se baja y se pone cerca de las personas. Indudablemente no en besamanos, se pone de manera cercana. Uno puede ver esos detalles cercanos de la Virgen, que bueno, los puede ver en fotos normalmente, pero bueno, en directo. La verdad que el tema del besamanos, bueno, sí, es un tema que se habla. Lo que pasa es que no podemos hacerlo un tema normal. Será para un tema siempre extraordinario. Siempre lo decimos, bueno, ¿cuándo llega la próxima fecha? ¿Cuándo es el próximo aniversario? Esperemos que no sean dentro de 25 años. También desde Patrimonio, pues bueno, cuando vinieron a instalar el templete ya restaurado por el IAPH, nos lo dijeron que la Virgen, bueno, pues que se recomienda no ponerla en besamanos, y nosotros le decimos que sí, que eso se hace, pero que, bueno, que en alguna ocasión, pues también la Virgen hay que ponerla a los pies de... Bueno, ahí entraríamos en esa frágil frontera entre lo que es lo patrimonial y lo devocional, ¿no? Sí, por eso. Mirad una imagen muy sencilla, Jaime. Este fin de semana en Sevilla, que ha pasado a la primera fase de la desescalada, el Señor del Gran Poder ha bajado, yo creo que no ha pasado ni medio metro de su camarín a un poquito más abajo. Ese acercamiento ya es muy importante. Sí, son gestos que la gente en estos tiempos, pues de tanta pena que tenemos todos, pues lo agradece, porque esa mínima cercanía con la imagen de tu devoción, ese rezo que tú sientes más directo o más pleno, siempre reconforta, ¿no? Entonces, estamos hablando de que tanto la Victoria, como en este caso nombrabas tú a Jesús del Gran Poder, son imágenes hechas para la devoción, imágenes hechas para el contacto, no directo físicamente, pero un contacto visual y próximo al fiel, ¿no? Sí. Entonces, creo que este tipo de iniciativas siempre son positivas para hacer crecer el sustento devocional, ¿no?, de las imágenes. Y hablaba Rubén de cuando la Junta fue a instalar el templete restaurado, y antes de que nos metamos en patrimonio, como tú lo has sacado, pues te quería preguntar si hay prevista una segunda fase en torno a las yeserías, que ya sabemos que, bueno, que tienen pues cierta suciedad, hay algunas piezas faltantes, si hay algún proyecto en ese sentido en torno al camarín de la Victoria. Bueno, la hermandad siempre está preocupada por el lugar donde normalmente habita la Virgen. Indudablemente lo primero fue el templete, que es lo más cercano y además lo más llamativo, en cuanto que hacía mucho tiempo que no se arreglaba profundamente. Nos preocupaba también el tema de la estabilidad del templete, no sabíamos aquello cómo podía estar, y bueno, pues
la verdad que satisfactoriamente, y gracias al Ayuntamiento de Málaga se pudo hacer, porque los fondos de la hermandad pues indudablemente no puede afrontar la hermandad esa restauración. Aportamos también una parte porque eso es las condiciones de todo este tipo de ayudas. Y en cuanto al camarín, pues bueno, es una obra complicada, es sumamente inalcanzable para la hermandad, y bueno, el obispado, el ayuntamiento pues están en ello. Claro, yo estoy ahí contigo, Rubén, en que estamos hablando de una obra que traspasa y trasciende la jurisdicción de la Hermandad de la Victoria. Estamos hablando de una obra patrimonial que merece, pues cuanto menos, la colaboración con la financiación del área de cultura del Ayuntamiento, del área de cultura de la Junta de Andalucía o del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Los dos, vamos, tanto el Ayuntamiento y, bueno, en este caso el Obispado, son las dos entidades que están preocupadas con este asunto, lo están tratando, pero bueno, eso requiere unos estudios, presupuestos, convenio entre las entidades, también me imagino que la Junta de Andalucía también aportará, pero sobre todo el Ayuntamiento, que lo hemos podido en distintos medios de comunicación, y el Obispado, que a lo mejor no se ha visto tanto, pero el Obispado está también muy preocupado, no solamente por el camarín, sino todo entero. Imagino que la cripta también, exacto, la cripta es uno de los elementos más interesantes, porque además alguna vez he leído, creo que fue a Pedro Alarcón, hablar de el recorrido completo que se hace desde la cripta hasta el camarín de la Virgen, es decir, que es todo un conjunto, y si no me equivoco creo que es todo obra de Felipe de Uzurrúnzaga. Sí, bueno, esta persona, este arquitecto del siglo XVIII, ahí a lo mejor Jaime pues podría hablar más, pero hizo el camarín de Santa María de Guadalupe, también en Cáceres, en el Real Monasterio, y también hizo el de la Virgen de los Desamparados en Valencia, y conjuntamente también el de la Victoria. Son los tres primeros torre camarín que se hacen este tipo de arquitectura. Yo, como parte de medio extremeño que tengo familia, pues aprovecho para invitar a los malagueños que me vean en este momento a que visiten el santuario de Santa María de Guadalupe. Hay que echar un viaje no corto para llegar hasta Guadalupe, pero sin duda vale la pena, ¿eh? Merece la pena, no solamente por su torre camarín, sino el Museo de Bordado, de libros miniados, pero bueno, estamos hablando de la Victoria, lo que iba, pues el asunto preocupa a la hermandad, pero vamos, el Obispado y el Ayuntamiento están realizando los pasos previos para que se arregle todo el conjunto. Rubén, por cerrar este apartado conservacionista, sí, llevabais razón, es una arquitectura simbólica, forma un camino o vía, ¿no? Desde el submundo inframundo hasta la gloria, que es el camarín de la Virgen. Por cerrar esto, está claro que estamos hablando de una parte de la iglesia, que es la Torre Camarín, que tiene incoado expediente de interés cultural. Tú incides mucho en el Ayuntamiento y en el Obispado. ¿Qué papel debería de jugar la Junta cuando es la auténtica institución que salvaguarda este patrimonio, pues lo tiene institucionalizado en sus bienes? Bueno, verá, yo lo centro en el Ayuntamiento porque a lo mejor somos los que más lo percibimos, porque los malagueños estamos a lo mejor más concienciados con nuestro patrimonio. En la Junta, indudablemente, también, y cuando llegue el momento, a quien hay que pedir los permisos y quien los tiene que autorizar, y probablemente de su colaboración, pero ahora mismo quien se ha acercado por allí ha sido el Obispado, que es el dueño del inmueble, y el Ayuntamiento, que bueno, pues se pudo ver cuando en la restauración del templete estaba allí el alcalde, estaba el presidente de Diputación, y dijeron con varios concejales: esto hay que arreglarlo, esto hay que terminarlo, hemos aportado el dinero para el trono templete y ahora hay que completar todo esto con el camarín. Bueno, Rubén, seguimos avanzando. En noviembre de 2018, y por seguir hablando de este apartado patrimonial, en noviembre de 2018 se celebraron las elecciones en las que, después de Paco Toledo, un histórico de nuestra Semana Santa, hermano mayor del Huerto, presidente de la agrupación de cofradías, después de Paco Toledo había un cambio generacional en el puesto de hermano mayor. Recordemos que de don José Atencia pasó a Francisco Toledo, bueno, pues esa, digamos, segunda edad cofrade. Nos estamos yendo, en este caso, en esta relativa renovación que vimos en noviembre del 18, porque quizá el conjunto de personas que había detrás
de la Junta de Paco Toledo sí se ha mantenido, pero ¿qué supuso ese cambio? Y sobre todo, por hablar de lo patrimonial, que es una de las cosas que ha llamado la atención, en agosto de 2019 el hermano mayor, Miguel Orellana, afirmaba que estabais trabajando en la idea de devolver a la Virgen esa fisonomía de procesionar que era con ese templete en madera. Me imagino, no sé si hay conexión, pero por eso te lo pregunto, en ese cambio de Junta de Gobierno y en esa idea de recuperar el trono templete, bueno, pues cómo estáis trabajando y si ha sido cosa de ese cambio en la dirección de la cofradía. Bueno, la hermandad, entendemos, yo también estaba en la Junta con Paco Toledo. Exacto. Es un camino, da lo mismo a lo mejor que lo haga un hermano mayor o otro. Empezamos por la restauración del templete donde está la Virgen, más o menos 340, 330 días al año, y lo siguiente está claro que era el templete de la novena. Claro, los fondos que tiene la hermandad son muy pocos, nos gustaría hacer todo. Y bueno, Toledo empezó por ahí y la continuación, tuviera Paco Toledo o ahora Miguel Orellana, lo lógico es arreglar el templete que se usa en la novena, en la catedral. No te voy a negar que, bueno, pues ya nos han visitado carpinteros, doradores, restauradores, estamos viendo ya la posibilidad, y lo tenemos bastante avanzado, en todo ese estudio previo para restaurar el templete que cobija a nuestra patrona los días de la novena en la catedral. Primero, ¿por qué digo eso, el templete en la catedral? Porque, bueno, eso sería la primera fase. Después ya veríamos si eso se puede adaptar, que estamos pendientes también que nos lo digan los expertos, si eso serviría para un trono, claro, con la mecida, porque si podemos ver en alguna fotografía, a veces ese templete ha ido a hombros con el paso malagueño, la mecida malagueña, y a veces ha ido a ruedas también. Efectivamente. Los antiguos de la hermandad nos lo dicen cuando nosotros ya estamos planteando todo este tema de el templete, nos lo dicen, que eso pesa mucho, que eso nosotros lo quitamos porque no podían con ello. Bueno, el tema tronístico, portador, ya en Málaga, y nosotros, pues bueno, estamos viendo la posibilidad, no te lo voy a negar, de que sea en parte del futuro trono. Pero bueno, primero se restaurará tanto la peana como los imperial y la corona. Se estrenará seguramente, bueno, se estrenará si podemos restaurarlo, indudablemente, pero en la catedral en la novena, y después ya pasaremos al siguiente paso. Perfecto. Después hacían mención al cambio generacional. Bueno, a la vista está, ha supuesto un cambio bastante grande. Veníamos de Pepe Atencia, Toledo, personas con mucho peso en el mundo cofrade de Málaga, siendo presidentes de agrupación, hermanos mayores, y bueno, pues quizá a lo mejor Miguel Orellana supone ese cambio, ese paso más, o ese clic que le faltaba a la hermandad, que era dar a la hermandad pues ese acercamiento o esa renovación generacional, que yo no le llamo tampoco cambio generacional, porque bueno, pues... Miguel lleva, por lo menos los últimos 20 años ha estado en las juntas de gobierno. O sea claro, es una persona de bastante peso dentro de la hermandad, y bueno, era la continuidad. Pues Paco Toledo ya decide irse, pues Miguel Orellana tocó y le apoyamos. Y ahí está. Entonces, no creo que a lo mejor sea decir, bueno, pues es un antes y un después. Bueno, es la continuación, la hermandad sigue siendo la misma, y tampoco la misma a lo mejor, porque si os acercáis a ver la junta de gobierno, pues la media ha bajado ostensiblemente bastante, la media de edad, y quien quiera acercarse se puede acercar. Ese a lo mejor ese tópico de que allí están los mayores y no se puede acercar, bueno, pues ahora en el año 2020, y con Paco Toledo, yo lo digo, yo me acerqué, ahí me abrieron las puertas y he colaborado. Y te digo que incluso con Pepe Atencia, donde Antonio Vila, había ahí una generación
de jóvenes que también, yo entre ellos, estuvimos un tiempo. Pero claro, uno tiene otros proyectos en la vida y no siempre pasan por ahí. Claro. Lo importante de vuestra generación o de esta generación, en tu caso, pues Rubén, Dani González, también, aunque con un poquito más de edad, Esteban Bueno, etcétera, es que estáis perseverando. Claro, nosotros, bueno, lo tenemos muy claro. La Virgen está por encima y nosotros estamos de manera pasajera y vamos a colaborar todo lo que podamos. Y si viene gente joven apretando por detrás, pues bendito sea Dios. Pues sí. Y ahí está la hermandad, pues toda esta juventud, los medios de comunicación lo llevan ellos directamente, página web, aplicación. Y cuando llega el momento, el mismo día 8... de intimidad allí, de que se cierran las puertas de la catedral y se baja la Virgen, se lleva le corona. Claro, pues allí se puede ver esa juventud, claro. Porque ¿quién está allí en ese momento? Está la juventud de la... Jaime, nos queda muy poquito tiempo, te lo digo, sí, porque sé que tienes ganas de hacer alguna pregunta más. Bueno, es una alegría este carácter reformador y renovador y de actualización de la Hermandad de la Victoria. Y claro, también parece que late en el seno de la cofradía que actualizarse también es recuperar el pasado, y lo del templete me parece una idea fantástica. Pero viniéndonos al presente, Rubén, sabemos que la Virgen de la Victoria recibe anualmente visitas de distintos colectivos en este mes de mayo. Sí. Desde la Hermandad estáis publicando diariamente 2 vídeos, el rezo del Regina Coeli a las 12 y el resto del mes de mayo a las 7:30. Todas estas acciones se están llevando a cabo con el hashtag Mayo Victoria. ¿Qué colaboración estáis recibiendo para estos vídeos y cómo se está desarrollando esta acción vía redes sociales? Bueno, una vez que se declara el estado de alerta y el confinamiento de la población, y sobre todo ya cuando el gobierno reanudó, prorrogó ese estado, estaba claro que el mes de mayo se antojaba un poco complicado, como lo entendíamos hasta el año pasado. Este año iba a ser diferente y nos teníamos que poner en marcha. Entonces, bueno, los días de Semana Santa los dejamos reposar, estuvimos disfrutando con las retransmisiones que nos propusisteis, las distintas cadenas, pero el lunes de Pascua pues se reunió la comisión permanente, nos reunimos y vimos las distintas posibilidades. Lo que sí teníamos claro que esas entidades deberían peregrinar de alguna manera. La Virgen de la Victoria está ahí y bueno, había que hacer algo. Tuvimos varias reuniones, junta de gobierno, también aprobación por parte del párroco, aprobación del obispo, de don Jesús, que también tiene que estar informado de todo, así lo entendemos y nos dio el place. Y lo que planteamos era todas esas entidades que cada año se acercan a los pies de nuestra patrona, se acercan a la Victoria, pues se tenían que acercar también este año. Entonces planteamos, por un lado, el Regina Coeli a las 12, principalmente establecido con los colegios. Claro, no hay 31 colegios que se acerquen a la patrona y sí tenemos muchas más instituciones que 31 que se acercaban por la tarde. Entonces, por la mañana a las 12 hay una cabecera, hay una reflexión por parte de un sacerdote o una reflexión por parte del colegio, alguna petición, y se reza el Regina Coeli. Y por la tarde son principalmente las instituciones que anualmente peregrinan. También con un sacerdote que presenta un tema y después una oración. Todo esto de los sacerdotes le hemos querido dar ese carácter diocesano que tiene la Virgen como patrona. Claro. No solamente los sacerdotes de la ciudad, hemos contado con todos los arciprestes de la diócesis y con sacerdotes repartidos ecuánimamente repartidos de todos los arciprestazgos. Entonces podemos ver que participa sacerdotes que están lo más lejos de la capital, como Corte de la Frontera, su párroco, o en el otro extremo el párroco del Salvador en Nerja, que además es arcipreste de Asar. Rubén, por terminar, porque no nos queda más tiempo, lo que no queremos dejar de contar es esa iniciativa solidaria que estáis llevando a cabo, esas Flores de Victoria, una iniciativa que básicamente lo que pide es que el dinero que nos íbamos a gastar en flores a llevarle a la Virgen se conviertan
en donativos para la obra social. Exacto, pues bueno, cuando nos acercábamos allí era una alegría en mayo ver todo el camarín lleno de flores. Claro, este año lógicamente no podemos, ni tampoco a lo mejor debemos llevar flores porque ya nos saltaríamos esas restricciones, debemos permanecer en la casa todo lo que podamos. Y bueno, se acercan tiempos complicados a lo mejor para Cáritas y lo que hemos propuesto es que ese dinero que se iban a gastar en flores, que se aporte en una cuenta bancaria y todo ese dinero irá íntegro a Cáritas Diocesana, tanto para la lucha del COVID-19, también como para ayudar a aquellas familias que van a sufrir con la consecuencia del cierre de sus negocios o de los trabajos donde estaban que se han despedido. Entonces, es una acción solidaria y con Cáritas Diocesana. Siempre, como decía, el carácter de la Virgen es patrona de la ciudad, pero también patrona diocesana. Rubén, ¿y dónde podemos encontrar ese acceso, ese número de cuenta para...? Lo tenemos en pantalla, Jaime, lo que pasa es que tú ahora mismo no lo estás viendo. De acuerdo. Ahí, de todas maneras, en la página web y en las redes sociales tenemos presencia en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, podéis encontrar todos esos canales. Estupendo, Rubén. Sí. Y aparte invito todas esas personas que quieran dedicar alguna oración o algo, con el hashtag Mayo Victoria lo pueden dedicar en las redes sociales, porque claro, a lo mejor un devoto, pues claro, yo no voy a peregrinar, bueno, pues tengo Twitter, voy a escribir esa petición, voy a escribir una alabanza a la Virgen, pues pone el hashtag Mayo Victoria y nosotros pues lo leemos y lo ponemos a los pies también. Era precisamente eso lo que nos iba a faltar por preguntarte, que eran esas acciones en redes sociales, así que genial, porque es importante, como también se refería Jaime, dónde podemos encontrar toda esa información, pues en todas las redes sociales en las que está la Hermandad de Santa María de la Victoria, también en su página web, es decir, estamos plenamente informados. Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, una cosilla, agradecer a todos esos sacerdotes que a lo largo y ancho de toda la diócesis han respondido afirmativamente a la petición de la hermandad y a todas estas instituciones que todas han respondido que sí, los sacerdotes también. Es sobre todo darle el carácter diocesano del patronazgo, agradecer a todos los malagueños, no solamente de la capital, sino de la diócesis, que se acerquen a los pies de la patrona. La patrona está ahí en el santuario, la patrona también está en la catedral en los días de novena y de sus fiestas, y está a los pies de todos los malagueños. Pues muchísimas gracias, Rubén, muy buenas noches. Nosotros ahora vamos a seguir, vamos a irnos con Jaime Moreno en esos pequeños vídeos que está haciendo que son muy didácticos. Jaime, nos vamos a quedar contigo y luego vamos con la Fundación Corinto. Sí, vamos a hacer un poco de historia sobre nuestra patrona, sobre la patrona de la diócesis, como bien ha dicho Rubén, y vamos a intentar pues dar a conocer o recalcar algunas de las historias y de los logros de este icono devocional de la ciudad que no son tan conocidos. Pues nos vamos con ese vídeo, luego vamos a ver, por supuesto, imágenes de la Virgen de la Victoria en aquella procesión magna del año 2018. Gracias, como siempre, a Antonio Nogués por sus imágenes de cabeza de varal. Volvemos en un momentito, seguimos aquí, en Cofradías, en 7 Televisión Málaga. Hablar de la Virgen de la Victoria es hallar con la palabra el origen y la historia devocional de nuestra ciudad. Supone ascender a través del tiempo hasta el promontorio de la Huerta de la Cíbar y desde el barrio al que da nombre, contemplar cómo se desparrama desde el compás el silencioso poderío de la gracia. La Virgen de la Victoria escribe desde su categórico descanso en ese vergel barroco que decora su camarín y con su distinguida y bien plantada presencia, las crónicas de una ciudad que desde muy temprano buscó en ella protección y amparo. Patrona de los malagueños antes de ser nombrada, porta, con su propia existencia, los pocos recuerdos que conserva la ciudad, siempre ausente a la hora de interpretar nuestra historia. Desde el sueño de Fernando el Católico y la exaltación por parte de los mínimos de San Francisco de Paula, la Virgen de la Victoria ha acompañado a decenas de generaciones de malagueños en sus logros y sus infortunios, y ha sido protagonista de legendarias páginas de la historia que traspasan nuestras fronteras y que hoy vamos a revisar como evocador recuerdo de su dignidad. Fue su nombre, Victoria, el que la Orden de los Mínimos difundió desde su casa matriz de Málaga hacia toda España, dándole a la Virgen
su sitio en las fundaciones de los conventos. Uno de ellos, en el barrio de Triana y cercano al puerto de Mulas, vería cómo la Virgen de la Victoria, una réplica de nuestra original, presidía la entrega de banderas y todo el ceremonial en torno a la expedición que Fernando de Magallanes se disponía a realizar en 1519, ampliar nuestros horizontes circunnavegando el planeta. Fueron más de 3 años los que se llevó esta hazaña en tiempos de descubrimientos. Zarpó la expedición con 5 naos desde el puerto de Sevilla un 10 de agosto. En la travesía abandonaron barcos, fueron otros apresados, algunos zozobraron, murió Magallanes en Filipinas y de los 5 barcos, solo uno, la nao Victoria, llamada así por quien es hoy patrona de nuestra diócesis, llegó a Sevilla de nuevo un 8 de septiembre de 1522. De los 250 hombres que partieron, solo regresaron 18, que lo primero que hicieron fue volver al convento que los vio partir y dar gracias a la Virgen de la Victoria.
Seguimos aquí en Cofradías con este tercer bloque, un tercer bloque que durante todo este tiempo hemos estado dedicando a las obras benéficas asistenciales de nuestras cofradías. Hemos hablado, bueno, de nuestra diócesis, hemos hablado, por ejemplo, con Cáritas, hemos hablado con la Fundación Don Bosco, con el Comedor Santo Domingo, y como no podía ser de otra forma, y hablando de la actualidad cofrade, tenemos que hablar con la gerente de la Fundación Benéfico Asistencial Corinto. Muy buenas, Amalia. Hola, buenos días. Bueno, Jaime, preséntanos un poquito más sobre esta institución. Bueno, pues la Fundación Corinto, que ya camina hacia la década de existencia, nace en 2011 a partir de un proyecto de 20 hermandades y con un objetivo doble, porque pretende posibilitar a personas desfavorecidas la adquisición de alimentos y promover también la sensibilización de los cofrades ante las situaciones de necesidades de las personas. Hemos visto y hemos hablado en la primera parte del programa de cómo diferentes hermandades, en este caso hemos hablado de 5 o 6, pero bueno, ya hemos visto que son hoy en día creo que hasta 26 hermandades las que forman Corinto, han desplegado durante estas últimas semanas una acción social y caritativa importantísima. Y bueno, pues estamos aquí para que Amalia nos cuente mucho más sobre el funcionamiento, sobre las necesidades y sobre todo lo que sea de interés para conocer más la Fundación Corinto. Bueno, Amalia, estamos en esta entrevista que hemos hecho anteriormente al programa porque tú estás ahora mismo allí en el Economato. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido el Economato desde el principio, pero por tenernos un poquito en situación, ¿cómo estáis trabajando ahora mismo con la crisis que estamos viviendo? Pues mira, ahora mismo nosotros tenemos el Economato cerrado desde que se decretó el estado de alarma, pues principalmente porque todo nuestro voluntariado, hay un 90 y mucho por ciento, está en grupos de riesgo. Claro. Y entonces tuvimos que cerrar de inmediato. Y no es fácil volver a retomar la actividad porque hay muchos voluntarios nuestros que tienen una formación específica para distintos puestos dentro de la organización y claro, ante el riesgo de la salud, que era lo primero, pues decidimos cerrar. Y ahora estamos trabajando, bueno, desde casa, teletrabajando, todo el equipo de gestión desde el primer día, y como se cerró a mitad de marzo, pues a los usuarios que no habían podido realizar sus compras en marzo, las cofradías los atendieron por otros canales, al grupo que quedó sin comprar. Durante el mes de abril, exactamente igual, todas las hermandades de la Fundación atendieron a sus usuarios también, de distintas formas, pues bien con ayuda económica o bien haciéndoles llegar una compra a su domicilio o cualquier otra gestión que necesitaran. Y ahora en este mes de mayo, bueno, como la situación se ha ido complicando a nivel social y económico, pues decidimos hacer una acción extraordinaria que fue el envío de lotes de productos a todos los beneficiarios de la Fundación. Digo extraordinaria porque esto no es nuestro cometido, ni este no es nuestro campo de acción. Esto ha sido una cosa puntual por la situación que vivimos ahora mismo, que era una forma de atender a todas las familias haciéndole llegar unos lotes de productos bastante grandes y completos para poderles ayudar a pasar este mes de mayo. Amalia, fuera de esta situación tan particular y extraordinaria que estamos viviendo y a la que luego volveremos y hablaremos sobre ella porque tiene muchas particularidades, ¿cómo ha crecido la Fundación en estos 10 años? Vamos a hacer un poco de historia. Desde cuando arranca en 2011, ¿cómo ha crecido y cómo se ha desarrollado la Fundación? Pues mira, nosotros arrancamos en octubre del 2011 con ese doble objetivo que habéis comentado antes y bueno, un poco la intención y así es la filosofía de la Fundación desde el primer momento. Lo que pretende es ayudar puntualmente a una familia pues durante un periodo de tiempo que pueda estar pasando una mala racha o en fin, las dificultades que pone la vida, y nuestra intención era esa, darles la mano durante un tiempo, ayudarles a hacer su compra,
nosotros no nos dedicamos al reparto de alimentos, sino nuestro cometido era ayudarle a hacer su compra lo más normalizada posible en un lugar bien acondicionado, bien ubicado, bien surtido, para que la familia pudiera elegir lo que necesitara para su familia. Y como os digo, durante un periodo de tiempo limitado en el que permitiera a la familia recuperar o retornar a su actividad, pues después de haber perdido un empleo o después de haber tenido una mala racha. Ocurrió que justo nosotros arrancamos cuando en Málaga azotó fuerte durante el año 2012-2013 la parte profunda de la crisis anterior, la crisis económica que se produjo en 2008. Entonces, bueno, pues nos vimos un poco teniendo que cambiar el paso, teniendo que ayudar a más familias de las que inicialmente teníamos previsto. Nosotros arrancamos, recuerdo, abrimos un 24 de octubre y aquel mes, bueno, esos días que quedaban de octubre, nosotros atendimos a 9 familias solamente, que fueron las primeras. En el mes siguiente y en el otro, pues ya habíamos crecido hasta 60 familias mensuales. Y durante el año siguiente, el año 2012 y hasta mitad del 13, pues finalmente las cofradías tuvieron que hacer un esfuerzo importante por motivo de la crisis que he comentado, y bueno, ya crecimos tanto que nos tuvimos que cambiar de ubicación. Exacto. Recordaréis que empezamos en la antigua Casa Hermandad de la Cofradía del Rocío, en la calle Amargura, y llegó un momento en que el local ya se nos quedó demasiado pequeño, y cuando ya estábamos en una atención superior a 300 familias mensuales, pues ya no era el momento de estar allí, y ya buscamos otra ubicación. Amalia, nos has hablado al principio de la edad media de los voluntarios, pero mucho más allá de la edad hay una cosa importantísima que además anualmente vosotros publicáis en la página web, que es ese banco de horas realizadas. Hablamos de 14.000 horas de voluntariado realizadas en la Fundación Corinto por parte de los miembros de esas 26 hermandades de gloria y de pasión que lo conforman, y se nos viene a la cabeza, ahora mismo lógicamente no, como dices, se ha cerrado el economato, pero en condiciones normales, en esos casi 9 años que llevabais ya en marcha, ¿qué labores venían realizando los voluntarios? Es decir, ese papel, esas horas, ¿en qué se invierten? Pues mira, esa hora, bueno, lo primero, ya somos 30 hermandades. Ya no, pues ya ves, nos quedamos en 26... No pasa nada. Ya somos 28 de pasión y 2 de gloria, porque se incorporó la hermandad de Fátima ahora en el mes de enero. Así que bueno, ya hemos crecido también un poquito por ahí. Mira, las labores de voluntariado realmente aquí son todas, porque nosotros no tenemos ningún personal en nómina, no tenemos ningún personal contratado. Entonces, pues desde la recepción de los productos, la colocación y clasificación en la tienda, toda la gestión de pedidos, de contabilidad, las relaciones con las cofradías, el establecimiento de los turnos de voluntariado que lleva el área de voluntariado, toda la gestión de expedientes que se lleva desde el área de secretaría, donde trabajan 3 personas que son las que se dedican a toda la gestión documental, y luego lo que es la propia apertura de la tienda, pues las labores de cobro en caja, de reposición continua cuando hace falta, el control de acceso y la identificación de los usuarios, todo, hasta la limpieza de las instalaciones que se hace semanalmente. Cada hermandad se ocupa una semana. Absolutamente todas las labores que hay aquí se hacen por voluntarios, y cada uno tiene sus turnos. Establecemos unos turnos en función de la disponibilidad de cada persona. Intentamos cuadrar esa disponibilidad con las necesidades que vamos teniendo en cada día, y de un mes para otro pues envía a cada hermandad los turnos asignados a cada voluntario para las labores en las que cada uno puede colaborar. Y a partir de ahí, pues como ya sabemos, y como se dice en el mundo de la empresa, lo que no está medido no existe. Nosotros medimos siempre. Desde el principio empezamos a medir las horas de voluntariado con un sistema como el que tiene cualquier empresa, que es un sistema de control de firma de asistencia, que nos permite a final de año hacer el cómputo total
de las horas que ha trabajado cada persona y las que corresponden a cada hermandad, y el cómputo total, en las que siempre son bastantes más, porque hay un grupo de personas que no estamos en ese cómputo general, pero es muy aproximado. 14.000 horas es un banco de horas muy aproximado. Amalia, has comentado que sois todos... Bueno, hablar de voluntariado en este caso ya se queda como muy pequeño, porque estamos hablando de una gestión voluntaria y altruista al 100%. Podríamos hablar más bien de un voluntariado empresarial, más que sí, un voluntariado específico. Sí. Has comentado que tuviste las necesidades de cambiar de la antigua Casa de Hermandad del Rocío a otro local más grande a partir de las 300 familias. ¿Cuántas familias ahora mismo, más o menos, porque me imagino que habrá altas y bajas, administra la Fundación Corinto a través de estas 30 hermandades? Pues ahora mismo hay más de 400. Nosotros hemos tenido esto, va oscilando en el tiempo, porque sabéis que esto, la Fundación, como labor asistencial o como labor benéfica, es un capítulo más dentro de la labor asistencial que hacen todas las cofradías. Cada cofradía tiene establecido unos programas a través de sus vocalías de caridad, de atención pues a lo que corresponda, a diferentes colectivos, a sus cáritas parroquiales, a sus hermanos, a diferentes necesidades que haya alrededor de la hermandad. Bueno, y la parte que corresponde a la fundación o al economato, pues es una parte más dentro del trabajo que hacen en las vocalías de caridad. Entonces oscila el número de familias, no siempre es la misma. Normalmente a lo largo del año venimos a estar en una media de 500 familias mensuales, 500, 600 familias las que se atienden mensualmente. Hemos tenido épocas en las que a lo mejor ha habido unos picos por necesidades más fuertes y a lo mejor se ha llegado a 700 familias mensuales, pero vamos, lo normal es que estemos en torno a las 500 familias cada mes. También habías comentado que en principio surge la Fundación pues para dar ese empujón, esa ayuda extra a familias que en un momento determinado, pues ya sea por el empleo, por una mala racha, pues las cosas no les funcionaban bien. ¿Ha cambiado esa filosofía? ¿Sigue siendo una intervención o un amparo temporal o hay otra filosofía ahora en la Fundación respecto a esas necesidades, a estas familias necesitadas? No ha cambiado la filosofía de la Fundación es la misma y la idea con la que se creó es la misma. Lo que han cambiado son las circunstancias sociales y las circunstancias económicas, ¿no? Málaga ha tenido la mala suerte de pasar una crisis profundísima como consecuencia de todo lo que se sufrió en 2008 y los años posteriores, y ahora nos vamos a encontrar, desgraciadamente, todos los indicadores lo dicen, en otras circunstancias que tiene toda la pinta de ser bastante peor que la anterior. No es que nosotros hayamos cambiado la filosofía nuestra, es que las necesidades de las familias han ido cambiando y hay personas a las que en un momento dado se les puede ayudar puntualmente durante 3 meses, 6 meses, porque pasen una racha mala y hasta que recuperan su empleo. En este caso futuro que viene, pues habrá familias que se habrán visto con una situación laboral complicada, pero que luego podrán remontar, y hay otro grupo de familias que desgraciadamente no solamente no pueden remontar, sino que estas crisis tan profundas lo que hacen es que incluso en el tiempo la situación vaya empeorando, y entonces la ayuda que haya que darle es más larga en el tiempo de lo inicialmente previsto. Pero también es verdad que, bueno, nuestra filosofía nunca ha cambiado. Hay que amoldarse a los tiempos que tenemos y ante todo está la necesidad de las familias y la parte de ayuda que desde las cofradías se les pueda prestar, que me consta que la intención siempre será la mejor, pero sabéis que los recursos no son ilimitados. Entonces, pues, claro. Así es. Bueno, siguiendo en esta actualidad de la crisis, nos estabas hablando de ese cambio de concepto que estáis viviendo ahora en la Fundación. Habéis pasado de ese atender personalmente a las familias a llegar a través de los lotes, a llegar de otra forma. Creo que este pasado fin de semana La Opinión de Málaga hablaba de este cambio, era algo que las cofradías ya conocían,
pero hasta ahora no habéis tenido, creo que hasta esta semana pasada no habéis tenido esta solución, porque claro, anunciar, por ejemplo, que la Fundación Corinto va a repartir esos lotes a las familias receptoras o beneficiarias, les crea una sensación de saber dónde tienen que ir, etcétera. Habéis gestionado muy bien esta parte de la comunicación, porque si no, podríamos haber tenido algún problema. La verdad es que esas familias, ¿cómo saben qué se va a recibir? ¿Cómo saben cómo se va a recibir? ¿Estáis en contacto con ellos? Mira, todas las hermandades están en contacto con sus beneficiarios, con el grupo de beneficiarios que tienen prácticamente desde el primer día, porque contactaron con ellos, con los que no habían comprado, contactaron en el mes de marzo para darle una solución. En el mes de abril se contactó con todos para decirles que el economato estaba cerrado, para que supieran que no podíamos atenderle aquí, y también se les ofreció otra solución por parte de cada hermandad, la que ellos creyeron conveniente, y este mes pues simplemente lo que se ha hecho es avisarles a estos usuarios, cuando ya teníamos todos los lotes preparados y dispuestos ya para salir a la calle, pues avisarles que lo van a recibir en su domicilio. O sea que sí estamos en contacto con todos ellos, sí. Una de las preguntas que me estaba haciendo yo en esto, y más o menos hemos ido hablando, porque has hecho antes referencia a esa crisis de 2008, más o menos en la respuesta de las cofradías a esa crisis de 2008, lo hemos hablado con otras entidades sociales, pero desde la Fundación Corinto, ¿cómo valoráis el posible pico que puede venir ahora de necesidad por parte de las familias? No de las que son ahora usuarias, sino de ese pico, ese repunte que podemos presenciar ahora por una crisis que ya está anunciada, ese casi 10% menos del PIB que se presenta para este año. Todo eso al final, además con un verano con muy poquito turismo como el que nos espera. ¿Cómo estáis previendo el futuro desde la Fundación? Pues mira, ahora mismo estamos muy pendientes de todos los indicadores para ver un poco cómo se va presentando la situación. Nosotros tenemos que reducir los números a un entorno más local. Es verdad que una pérdida del 10% del PIB es una barbaridad. Al final a nosotros lo que nos tiene que interesar a las entidades que trabajamos en el campo benéfico y por supuesto a las autoridades o a las empresas es el panorama que se presenta en Málaga, con el punto principal del aumento del desempleo, que es al final lo que provoca que las familias se encuentren en una situación que hace unos meses no podían ni imaginarse, ¿no? El cierre de negocios, que se han disparado, la cantidad de personas que hay ahora mismo en expedientes de regulación de empleo temporal. En fin, la situación en el verano va a ser muy comprometida, por lo que has dicho del turismo. Nosotros, por nuestra parte, vamos a intentar llegar al máximo de familias que sea posible, siempre y cuando las hermandades puedan asignar el presupuesto máximo que puedan, porque como os digo, hay muchísimos frentes abiertos. Las 30 cofradías de la Fundación y todas las demás hermandades de Málaga, me consta, tienen muchos frentes abiertos. Sí, entonces, sin duda. Pues, claro, hay que intentar llegar al máximo de familias que se pueda a través de todos los canales en los que las cofradías están colaborando, no solamente en Corinto, sino en todos los frentes que tienen abiertos en sus localías de caridad, que son muchos. Nosotros, pues, nuestra limitación principal será, aparte de la presupuestaria, que es importantísima, pues el aforo de la tienda, que habrá que limitarlo, trabajar a un ritmo un poco más lento y siempre con la seguridad, establecer todas las medidas de seguridad que sean necesarias y que la normativa indique después del estado de alarma, porque ahora tenemos es normal que cuando el estado de alarma finalice, la normativa sea diferente, pero bueno, habrá que adaptarse a los nuevos tiempos. Nuestra intención es retomar la actividad lo antes posible, pero ahora mismo no podemos saber tampoco la fecha porque tenemos que reorganizar todo nuestro sistema de trabajo interno. No solo en la tienda, sino con las cofradías, en la recepción de los usuarios, en el aforo,
el trabajo de los voluntarios. Claro, tenemos que reorganizarlo todo. Estamos hablando, Amalia, de un problema, de una capacidad de gestión, ¿no? Claro. Donde las cofradías son intermediarias entre la Fundación Corinto y los beneficiarios de esas ayudas. El funcionamiento habitual es ese, y parte de las cofradías es el hecho de los beneficiarios, que tienen que pasar un proceso exhaustivo. Y por abundar en la gestión, ¿cuáles son los principales parámetros que son útiles para valorar de una forma precisa la adjudicación de las ayudas? Sí, mira, el procedimiento es el mismo en todas las hermandades. Nosotros tenemos un procedimiento único para que haya un criterio único de asignación de ayuda por parte de la hermandad. Entonces, todos trabajamos con unos mismos baremos, con una misma tabla y con una misma documentación que la persona debe aportar. El sistema es desde los equipos de acogida que cada hermandad tiene designado en su cofradía para atender a los posibles beneficiarios de la fundación. Pues ahí hacen una entrevista, tienen que aportar una documentación social, familiar y económica y laboral para exactamente ubicar a la persona y ver cuáles sus ingresos, sus gastos, el número de miembros de la unidad familiar, cuál es su situación real. Y a partir de ahí, con un baremo que tenemos establecido, que como digo es el mismo para todas las hermandades, pues al final es una cuestión de ingresos, gastos y renta final disponible, ¿no? Y eso, Amalia, una cosa que muchas veces pasa, yo alguna vez he estado colaborando en mi hermandad con la recepción, que quede muy claro que todo eso que se hace desde la más estricta confidencialidad, es decir, lo que se presenta a la fundación, lo digo porque hay mucha gente, hay algunas familias que tiene cierto reparo en pedir esta colaboración, esta ayuda, que quede muy claro que cuando alguien necesita esto, no se va a enterar nadie de esa necesidad. Claro, por supuesto. En las hermandades todo el proceso de acogida se hace en estricta confidencialidad. De hecho, los equipos de acogida tienen sus archivos y todo reservado. Exacto. Y nadie tiene por qué saber la vida de nadie. Hay familias que pues por lo que sea, no les apetece que otras personas sepan que están pasando una mala racha. Y cuando el expediente llega aquí, exactamente igual. Nosotros tenemos un procedimiento muy riguroso de protección de datos y toda la documentación y los datos personales de cualquier beneficiario están en una custodia permanente y restringida hasta para el personal de la fundación. Solamente hay unas cuantas personas autorizadas a poder ver los datos de los beneficiarios, que son para la tramitación exclusivamente del expediente y la grabación en base de datos, nada más. Amalia, no nos queda tiempo para más, pero yo no quiero dejar de preguntarte cómo se puede colaborar directamente con la Fundación Corinto, si todo hay que hacerlo, ya nos lo has comentado, si todo hay que hacerlo a través de las hermandades, pero sobre todo esas personas que quieran o ser voluntarios o hacer algún tipo de donación a la Fundación, ¿cómo tiene que hacerlo? Pues mira, las personas que quieran ser voluntarias, simplemente dirigirse a una de las 30 hermandades y comentarlo con el delegado. Todas las cofradías de la Fundación tienen una persona que es el delegado de esa hermandad aquí en el economato, en la Fundación, que es una persona que está designada directamente por el hermano mayor o la hermana mayor, y con él puede o con ella puede hablar de una posible incorporación como voluntario. Y luego, para las personas que quieran colaborar económicamente con nosotros, que nos vendrá genial, pues precisamente a lo largo de esta semana en nuestra página web, y ya también le daremos difusión a través de las redes, se va a habilitar un código de Bizum donde se puede hacer una donación puntual, que también me gustaría decir que nosotros todas, absolutamente todas las donaciones que entran en la Fundación se dirigen luego a repercutirlas en que una familia pueda tener un carnet, una o 100, dependiendo del importe económico final que cada año recibamos en donaciones, porque toda la parte de gastos que tiene la Fundación, de gastos fijos, está asumida a partes iguales
con las 30 hermandades que componen la fundación entre patronas y asociados. Por ello, todas las donaciones que entran siempre las dirigimos a aumentar y ampliar la asistencia que se dé a las familias a través de nuevos carnets que puedan venir aquí a comprar. Pues, así que dentro de pocos días estará habilitado en la web la posibilidad de hacer una donación. Estaremos atentos a eso. Amalia, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por contarnos cómo estáis trabajando, cómo estáis haciendo frente a esta crisis. Muchísimas gracias a vosotros. Y mucho ánimo y mucha fuerza a todos, porque nos va a hacer falta. Gracias desde aquí a vosotros por estar pendientes de la fundación y a todas las empresas que han colaborado también con nosotros en la preparación de los lotes. Eso es muy importante. Pues Amalia, gracias. Jaime, muy buenas noches, muchas gracias por tu tiempo también. Nos vemos la semana que viene. Así es, Fran, nos vemos la semana que viene. Muy buenas noches a todos. Pues nosotros lo dejamos aquí, nos vamos en este miércoles cofrade, aquí en 7 Televisión, volvemos la semana que viene, siempre hay que ser solidarios y siempre sé libre y sé feliz. Buenas noches.